En la jornada de hoy vamos a estar trabajando con los contenidos de la segunda clase del curso de manipulación higiénica de alimentos. Vamos a revisar ahora, un segundito, un poquito lo que estuvimos viendo. En la clase 1 vimos aspectos generales sobre la manipulación de alimentos. Estuvimos trabajando también sobre los conceptos de alimento seguro, vimos los distintos tipos de contaminación y los cuidados que había que tener para evitar cada una de esas contaminaciones. Y hacia el final de la clase anterior, llegamos al concepto de las 5 claves de la inocuidad alimentaria. Lo presentamos, y hoy vamos a estar desarrollando estas 5 claves y vamos a dar algunas pautas y algunos cuidados que tenemos que tener asociados a cada una de estas claves. Bueno, entonces vamos a repasar cuáles eran las 5 claves de la inocuidad alimentaria. Les comento que estas claves surgen anteriormente, desde la Organización Mundial de la Salud se habían formulado 10 reglas de oro, digamos, ¿no? Como para trabajar con los manipuladores, para evitar riesgos para la salud y fundamentalmente para prevenir las secas. Finalmente, en el 2001, eso se redujo a 5 claves, buscando siempre un poco facilitar la comprensión de estos temas, que sea algo sencillo, y pensando también que se deben capacitar a personas con distintos niveles de formación. Entonces, se buscó generar un sistema fácil para comprender estos conceptos. Vamos a repasar entonces, cuáles eran las claves. Por un lado, fundamental, la higiene, ¿no? Y la higiene en un sentido general. Vamos a estar recorriendo en la clase de hoy distintos aspectos relacionados con esta clave, la higiene. Por otra parte, ahí la imagen un poco nos lo dice, ¿no es cierto? Evitar la contaminación crudo-cocido. En la clase anterior hablamos un poco sobre este concepto y hoy vamos a profundizarlo. Otro aspecto fundamental, otra de las claves, cocción completa de los alimentos, ¿no? La operación de cocción es fundamental para reducir la carga bacteriana o de otros microorganismos, lo cual está íntimamente relacionado con la inocuidad de los alimentos. Ahí vemos un termómetro, hablamos en la clase anterior, temperaturas seguras, ¿no es cierto? Tenemos que evitar estar en zonas peligrosas de temperatura. Entonces, vamos a cuidar, a internalizar este concepto de manejarnos dentro del rango de las temperaturas seguras. Y por último, utilizar agua y materias primas seguras también, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir trabajando sobre estas claves. Veamos la primera de las claves, la higiene. Vamos a recordar que en el suelo, en el agua, en los animales domésticos o no, en las personas, pueden alojarse bacterias peligrosas, ¿no? Las cuales pueden ser transportadas en las manos, en la ropa, en los utensilios que utilizamos, también pueden ser transportados por distintos vectores como insectos. Y llegar a equipos y demás con alimentos. Entonces, hablamos la semana pasada también del concepto de sanitización, que no era ni lavar ni desinfectar, sino que era la suma de ambos procedimientos. Y esta práctica debe aplicarse a superficies, a utensilios, a equipos, ¿no? Una cuestión muy importante relacionada a este aspecto de la higiene tiene que ver con los manipuladores. Es muy importante que quienes manipulamos alimentos, y sobre todo cuando estamos manipulando alimentos en situaciones de producción en cantidades que ya son más importantes, contemplemos y cuidemos mucho los hábitos higiénicos. Tenemos que cuidar el aseo personal, siempre las manos tienen que estar limpias, con las uñas cortas, sin esmalte, lo tratamos la otra vez también, ¿no? El tema de la contaminación física a veces.
Por otra parte, es recomendable utilizar ropa de trabajo que sea de colores claros, que esté limpia, que se use exclusivamente dentro del lugar de trabajo. Los colores claros permiten eh, darnos cuenta si esa ropa está en correctas condiciones, si está limpia, ¿no? Fíjense ahí, ¿no es cierto? Usar el pelo recogido con cofia. Es recomendable utilizar barbijo cuando uno está manipulando alimentos, por ejemplo, sirviendo alimentos en algún comedor, en algún restaurante. El tema de los guantes, bueno, los guantes pueden ser útiles o no, o sea, hay que saber que si bien el guante es una protección, hay que utilizarlos adecuadamente. ¿Qué sería utilizarlos adecuadamente? O sea, considerar que el guante también entra en contacto y puede ser un portador de microorganismos. Entonces, o cambiarlos frecuentemente, o en algunas ocasiones es preferible no utilizarlos y hacer un lavado frecuente de las manos, tal como vimos en la clase anterior. Bueno, y el pelo, como ven, siempre recogido, protegido, hablamos de la y también cabello. Bueno, acá un poquito un resumen de la indumentaria que debería tener un manipulador de alimentos, ¿no? Utilizar gorra o cofia, barbijo, se puede utilizar un delantal plástico, un guardapolvo o a veces chaqueta y pantalón, y calzado exclusivo para el lugar de trabajo. En general, toda la indumentaria debe ser exclusiva para el espacio de trabajo, porque si nosotros salimos, estamos en la calle, entonces estamos cargándonos, digamos, de microorganismos que luego estamos portando en la indumentaria. Bueno, el lavado de manos lo tratamos bastante en la clase anterior, pero vamos a repasar siempre antes de preparar alimentos, con frecuencia cuando estamos durante la preparación, y después de ir al baño o de estar en contacto con objetos que puedan ser fuente de contaminación. Hablamos también en la clase anterior del dinero, las mascotas, la tierra, bueno, todos los objetos que pueden contener microorganismos, ¿no? Bueno, cuando lavamos las manos, esto no lo dijimos anteriormente, y lo puse en la presentación para que lo tengan en cuenta todos aquellos que quieren habilitarse como pupas. Estos son algunos de los requisitos que tienen que cumplimentar. Tenemos que tener, bueno, en los espacios de elaboración de alimentos, un lugar destinado al lavado de manos, el cual debe estar provisto de alcohol y desinfectante, puede ser alcohol en gel. Estos agentes de limpieza tienen que, o sanitizantes, estar preferentemente en envases dosificadores, para, bueno, también evitar la contaminación. Los lugares donde nos lavamos las manos deben estar provistos de agua potable. Las manos se secan con toallas descartables. En general, todo lo que es tela es más complicado, porque también puede ser puede portar contaminación, si no se higieniza con la frecuencia necesaria. Entonces, lo que se solicita es utilizar toallas descartables. Y los cestos que se utilizan en general, tanto en los espacios donde vamos a lavarnos las manos, o donde estamos elaborando los alimentos, es recomendable, siempre tienen que tener tapa, sí o sí. Y además es recomendable que se accionen esas tapas con pedal, de manera tal de no estar tocando el cesto, que ya comentamos, es un lugar contaminado. Bueno, ¿qué otras cuestiones asociadas a la conducta de los manipuladores? Hay algunos hábitos que están prohibidos, que tenemos que considerar, como cuáles. Y, por ejemplo, no se puede toser, estornudar, o hablar, ¿no?, sobre un alimento, porque hablamos también que nosotros tenemos en las distintas mucosas, como es la saliva, tenemos microorganismos. Entonces, estamos haciendo una contaminación directa de los alimentos si hacemos alguna de estas cosas. Tampoco comer, ¿no es cierto?, o tomar mate en los espacios donde estamos, mientras estamos manipulando alimentos. No podemos portar aritos, pulseras, cadenitas, o sea, accesorios personales que puedan
terminar en una contaminación física del alimento. Tampoco fumar, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Un aspecto importante es el estado de salud de un manipulador de alimentos. Hay algunas cuestiones que tenemos que considerar y cuidar. Si tenemos heridas, granitos, bueno, cualquier afección en la piel, tenemos que cubrir la zona con apósitos coloreados e impermeables. Esto tiene que estar, tenemos que tener cuidado porque el apósito también podría terminar en una contaminación física, por eso el tema de que estén coloreados y demás, es algo que también tenemos que cuidar, ¿no? Pero siempre cubierto. Vamos a ver en la clase que viene, cuando estemos viendo más en detalle las distintas enfermedades transmitidas por alimentos, que, bueno, también en las heridas podemos tener infecciones. Ante una enfermedad, en los establecimientos donde ya trabajan muchas personas, lo que debe hacer el manipulador es comunicarlo en forma inmediata al responsable, y dentro de lo posible, no manipular los alimentos, ¿no? Porque vamos a ser posibles contaminadores. Entonces, se debe evitar manipular los alimentos, o bien tomar medidas correctas. Bueno, otra cuestión importante en cuanto a higiene es proteger a los alimentos y las áreas de la cocina de las mascotas, ya lo estuvimos trabajando, de insectos u otros animales como roedores, pájaros. Ahora vamos a estar viendo un poco el tema de manejo de plagas. Y recordar que todas las mascotas, animales como gatos, perros, etcétera, se denominan vectores. Quiere decir que son posibles portadores de microorganismos y parásitos en sus patas, en la piel, en las plumas, ¿no? Bueno, vamos entonces a trabajar ahora, a hacer una especie de paréntesis dentro de esta clave que es la higiene, para desarrollar un poco más este concepto que es el de control de las plagas. Y vemos qué es una plaga, un poco estuvimos hablando, ¿no? Se puede definir como la aparición masiva y repentina de ratas, ratones, pájaros, cucarachas, moscas, abejas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que controlar a las plagas? También, al igual que las mascotas, son vectores, que pueden transportar microorganismos, entonces contaminar a los alimentos. Dentro de las plagas podemos hacer una clasificación. Hay plagas de distintos tipos. Por ejemplo, insectos, ¿no? Como algunos que son rastreros, que andan por el suelo, cucarachas, hormigas, gorgojos. En general comen de noche y lo hacen aún con la presencia humana, ¿no? Otros que son voladores, como las moscas, las abejas son bastante complejas también, en lugares porque una vez que se acostumbran es muy difícil erradicarlas. Tenemos también roedores. Los roedores se caracterizan por adaptarse muy fácilmente al medio, por reproducirse con mucha facilidad, son voraces, comen en general también durante la noche y cerca de los nidos, ¿no? Vamos a ver, además que dejan una serie de rastros cuando están presentes. Y bueno, también tenemos aves, también son muy voraces cuando detectan la posibilidad y una fuente de alimentos, y el tema con las aves es que, bueno, reinvaden, ¿no? Es difícil erradicarlas. Bueno, en cuanto a la importancia del control de plagas, vamos a tener en cuenta, un poco vamos a volver a decir algunas cuestiones. Por ejemplo, que las moscas en sus patas, ¿no? Pueden llevar distintos microorganismos. ¿Por qué? Porque, bueno, se paran en la materia fecal, en materia en descomposición, basura. Las cucarachas también viven en lugares como desagüe, las cañerías, se alimentan de desperdicios, o sea, todas fuentes de contaminación. Y los roedores, bueno, al igual que los animales domésticos, en sus patas pueden haber estado en contacto con excrementos, bueno,
orina, pelos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y cuándo vamos a favorecer o cuándo van a aparecer las plagas? ¿Qué factores afectan y hacen que aparezcan? Bueno, tienen que tener alguna fuente de alimentación, lugares donde alimentarse, donde anidar, donde reproducirse, donde esconderse. ¿Cuáles son las fuentes de alimentación? Bueno, ellos van a buscar, ¿no? Donde haya restos de alimentos, ahí, por ejemplo, cayó un poquito de azúcar, ahí fueron un montón de hormigas. Suciedad, desechos de distintos tipos, fíjense ahí, basura. Cuando hay productos vencidos, también, ¿no? Que por ahí quedaron ahí, agua estancada. Bueno, todos estos factores favorecen la presencia de plagas. ¿Dónde suelen anidar? Esta es una cosa que necesitan, ¿no? Lugares donde establecerse, donde anidar. Bueno, en grietas, en cañerías, ¿no? Ahí son lugares que favorecen la presencia de plagas. En las cajitas de luz, cuando tenemos así alguna imperfección, algún lugar que no se habitualmente no se abre, estas cajitas de luz, que son lugares tranquilos como para que ellos puedan estar ahí sin que nadie los moleste. En estas estructuras, ¿no? Por ahí se meten, encuentran un lugarcito ahí, y se van a ir anidando. Bueno, también en desagües, en piletas, ¿no? Porque tienen agua. A veces en los espacios donde quedan recovecos entre los equipos. ¿Y por dónde, qué es lo que favorece? ¿Por qué pueden ingresar a un establecimiento? Bueno, también tiene que ver con los alrededores del establecimiento, los alrededores de ese espacio donde estamos produciendo alimentos. El pasto alto favorece, cuando tenemos por ahí algún terreno baldío cerca. Por ahí, bueno, tenemos algún vecino que favorece, tiene eh, alguna situación, digamos, o que está muy tranquilo el lugar, que, bueno, las plagas encuentran un ambiente propicio, ¿no? También cuando en los alrededores hay agua estancada, eso va a favorecer. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Dónde suelen ser sitios que las plagas eligen o que encuentran propicios eh, para alimentarse, sobre todo en depósitos de materias primas, ¿no? De mucha cantidad de alimentos, entonces son lugares donde los podemos detectar? En los tachos de basura sin tapa, o ya hablamos, siempre los cestos tienen que tener tapas. En espacios bajo estanterías, en donde hay tuberías, ¿no? Lugares húmedos, en las paredes, en las mamposterías, detrás de cocinas, de heladeras. ¿Por dónde pueden ingresar? Bueno, por desagües, rejillas, cañerías, ¿no? Entonces se pueden movilizar y entrar por estos lugares. Por aberturas, por ventilación, extractores, piensen en los distintos tipos de plagas, ¿no es cierto? Por ahí los rastreros más por el piso, pero ahí ven los pájaros, a veces por los extractores. Bueno, y cómo a veces puede ser que no veamos directamente al insecto o a la plaga de la cual se trate, pero hay indicios que tenemos que estar atentos que nos dan señales de su presencia, como por ejemplo, podemos encontrar nidos, detectar que hay excremento, como en el caso de las ratas por ahí, vemos que hay plumas en un sector de producción o de elaboración, huevos, daños, por ahí cajas roídas o de otro tipo, pisadas, encontramos pelos, los caminitos, en el caso de las hormigas, madrigueras, etc. Bueno, entonces se hace fundamental controlar la presencia de plagas. Entonces, y vamos a estar hablando de dos tipos de control. Un control de plagas que vamos a denominar no químico
y otro, control químico. El control no químico, justamente lo que implica son distintas acciones para evitar la presencia de plagas sin la utilización de productos químicos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, veamos algunas cuestiones asociadas al control no químico. Se requiere limpiar restos de comidas y bebidas, como veíamos antes, porque son fuente de alimentación. Sacar la grasa retenida en las cocinas. Barrer el suelo, y barrerlo en detalle, ¿no es cierto? Debajo de las mesadas, cerca de las paredes, ¿no? Porque no hace falta demasiado para que los insectos, ¿no? También hay que tener en cuenta limpiar los desagües, evitar que quede agua estancada. Siempre, sobre todo cuando terminamos una jornada, recoger los trapos, delantales, servilletas, manteles, ¿no? Todo esto también tiene restos de alimentos que pueden ser utilizados por las plagas. Lavar los elementos de tela frecuentemente, muy importante. Tenemos que, ya lo dijimos varias veces, mantener cerrados contenedores de basura, la basura tirarla diariamente, porque si no atrae a los distintos tipos de plagas. No depositar basura cerca de los espacios donde vamos a estar elaborando alimentos, porque bueno, eso los va a atraer y finalmente terminan ingresando. Cosas de este tipo, no, ¿no es cierto? Esa acumulación de basura hay que evitarla, sacar frecuentemente la basura. Bueno, y también hablábamos de los espacios externos, mantenerlos limpios, el pasto tiene que estar corto. Tenemos que tener resguardo y cuidados en el almacenamiento, como parte del control no químico, evitar guardar cosas en cajas de cartón, apoyadas en el suelo, hay que utilizar tarimas, y en lo posible estantes de alambre o metal que dificulten el desplazamiento de las plagas. Esto no sería lo ideal, sino más bien utilizar algo así. Inclusive hay muchos que son los estantes de alambre directamente, ¿no? Entonces eso es en algunos casos mejor. Bueno, tenemos que tener también cuidado con las aberturas. Dijimos que hay que controlar los lugares de ingreso de las plagas. Entonces mantener cerradas las puertas que dan hacia el exterior, utilizar mosquiteros para las aberturas que dan al exterior. Este es uno de los requisitos que cuando se hace la visita a las pupas, una vez que ya hicieron el trámite de inscripción, es algo que seguramente se les vaya a controlar, ¿no? Que haya mosquiteros en todas las aberturas que dan al exterior. Colocar burletes también en las puertas. Bueno, el tipo de luces también se puede controlar para evitar o para reducir la presencia de plagas. Es preferible utilizar luces amarillas en lugar de blancas porque atraen menos a los insectos. Se pueden utilizar trampas. Las trampas, además de que, bueno, pueden ayudar a reducir la cantidad o la presencia de plagas, también son un indicador, nos sirven para detectar rápidamente si estamos ante el riesgo de que prolifere una plaga. Las trampas, algunos ejemplos que podemos dar son la luz ultravioleta o los dispositivos para las capturas de roedores, ¿no? Cosas de este tipo. Bueno, también hay algunas cuestiones que tienen que ver con un control mecánico, por ejemplo, sellar las grietas, las rendijas, todos estos lugares donde dijimos que pueden anidar o a través de los cuales pueden ingresar, reparar cañerías, estructuras. Todo esto es importante, mantenerlo controlado, mantener los espacios en buen estado. Bueno,
Y llegado el caso de que con todos estos resguardos asociados al control no químico no logremos controlar a la plaga, podemos apelar al control químico, que sería utilizar productos, venenos, insecticidas, raticidas, etcétera, para controlar la presencia de una plaga. Estos productos, por supuesto que no son sustancias inocuas, para nada. Algunos en muy bajas dosis son riesgosos para la salud, y además, como sabemos, son contaminantes ambientales. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que tener mucho cuidado cuando los utilicemos. Bueno, estos productos pueden afectar a la salud humana a través del aire, del agua, de los alimentos, de la ropa, de los utensilios, de distintas herramientas de trabajo. Entonces vamos a tener que tener precaución para evitar cualquier riesgo. Bueno, ¿y qué cosas? ¿Cuáles son esas precauciones? Por un lado, tenemos que, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero siempre que vamos a aplicar un producto, saber qué es lo que estamos aplicando, cuáles son las medidas que tenemos que tener, cuáles son los cuidados, y en ciertos casos, cuando ya tenemos una plaga que necesita otro tipo de tratamientos, hay que recurrir a gente que esté especializada. Como ya dijimos antes, vamos a utilizar el control químico solo si con el control no químico no logramos reducir o controlar la presencia de la plaga. Bueno, siempre desde ya donde estamos procesando alimentos, tenemos que evitar utilizar plaguicidas, insecticidas y demás. Si vamos a hacerlo, porque bueno, hace falta, lo que vamos a tener que hacer es tomar una serie de medidas para evitar eficientemente que estos productos alcancen a los alimentos. Bueno, el manejo de plaguicidas incluye toda una serie de etapas, ¿no es cierto? Que van desde la elección, qué producto tengo que utilizar, cómo lo voy a comprar, dónde lo voy a guardar, cómo lo voy a trasladar o cómo lo voy a distribuir, en dónde lo voy a depositar, cómo lo voy a usar, qué voy a hacer cuando se me acabe el producto con el envase, y para hacer todo esto correctamente hay que llevar una serie de registros. Estas cuestiones suele ser recomendado que las haga gente que maneje para reducir los riesgos, que están capacitados, que están especializados y conocen en detalle cómo hacer toda esta gestión. Porque es necesario, cada una de las etapas es importante, ¿no? Todas son importantes y hay que cuidarlas todas. Así lo hagamos nosotros con productos que tal vez sean de menor riesgo, siempre tengan en cuenta que tenemos que cuidar nuestras acciones respecto a productos que pueden ser tóxicos en todos estos momentos, siempre. ¿Mm? Es una serie de pasos. Por ejemplo, cuando tengo que tirar, tampoco puedo tirar así nomás, tengo que ver de qué manera hacerlo. Cuando tengo que elegir el producto también es importante, ¿no? Ahora vamos a ver que no es recomendable utilizar ciertos productos. Bueno, esto desde ya que no, ya lo tratamos en la clase anterior, nunca almacenar productos que tienen esta finalidad, ¿no es cierto? Algunos insecticidas, venenos, tampoco productos de limpieza, ni en contacto con utensilios o con elementos de la cocina, ni con alimentos. Esto tiene que estar, como vimos la otra vez, en un espacio destinado exclusivamente para productos químicos. Bueno, veamos entonces algunos cuidados que debemos tener cuando manipulamos insecticidas, raticidas, etc. Primeramente, leer las etiquetas para entender si ese producto se ajusta a lo que estoy buscando, ¿no? A lo que estoy queriendo controlar.
ver si esas instrucciones, todo lo que me dice el envase, lo entiendo, me queda claro cómo tengo que hacer la aplicación. Tenemos que elegir productos que estén autorizados por la ANMAT, o sea, existen de estos productos venta, mucho producto suelto, mucho producto que no tiene marca. Bueno, la cuestión con ese tipo de productos es que no tenemos garantía, porque el organismo que se ocupa de resguardarnos ante este tipo de productos es la ANMAT, quien fiscaliza y quien controla y quien autoriza la venta de esos productos. Entonces, cuando no es así, cuando no tenemos esa garantía, estamos corriendo un riesgo. Los productos tienen que tener en sus etiquetas un RNE, es decir, un número de Registro Nacional de Establecimiento ante la ANMAT. También les va a aparecer la sigla esta, RNPUD, número, o TI, número, o sea, Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico, o está en trámite interno. Tiene que figurar lote y fecha de vencimiento. Entonces, bueno, les comentaba anteriormente, no es recomendado, de hecho para las pupas es uno de los requisitos, no pueden utilizar estos productos de venta clandestina, digamos, ¿no? Porque constituyen un riesgo. Bueno, y no comprar si dice prohibida su venta libre, o si dice venta y uso profesional industrial, porque estos productos son riesgosos, los deben utilizar personas expertas que conozcan todos los riesgos y sepan manipularlos de forma segura. Ante productos similares, es importante que se fijen el tema del envase y la tapa, ¿no? Cuáles sean más seguros, porque para evitar derrames, que sean más fáciles de manipular. Están prohibidos los baticidas líquidos o en pasta. Estos también a veces los venden en estos lugares donde venden cosas sueltas y son realmente muy peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden generar un derrame y no nos damos cuenta. Son realmente complicados. También hay algunos que se venden en pastas que inclusive los venden y dicen hay que aplicarlos sobre un alimento como para atraer, por ejemplo, al roedor, y eso es muy peligroso porque tengo un alimento que tiene puesto encima un raticida. Podría ir un niño, por ejemplo, e ingerirlo. También hay algunos productos que sí están autorizados, como los típicos granitos, esos coloreados, o pellets, que se utilizan como, que son raticidas, que por más que sean legales, por supuesto, tienen sustancias que son tóxicas. Entonces, para un niño es lo mismo un granito de raticida que un caramelito o un confite. Entonces los pueden confundir, ingerirlos, y terminamos con una intoxicación grave. Entonces siempre tomar precauciones, ver dónde los vamos a ubicar, si estamos en un espacio donde puede haber niños o mascotas, bueno, productos de este tipo, ¿no? Bueno, importante también es, esto es extra, pero bueno, en caso de intoxicación, hablamos hoy de utilizar productos que estén autorizados por la ANMAT, porque estos productos en su etiqueta tienen que indicar cuáles son las precauciones en caso de tener un problema, ¿no es cierto? Entonces, esas precauciones siempre hay que buscarlas en el envase y seguirlas al pie de la letra. Bueno, eso un poquito era el paréntesis que les quería comentar respecto de la parte del control de plagas. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora, un poco asociado a la primera de las claves, que era la higiene. Pasamos ahora a la segunda, que era evitar la contaminación crudo-cocido. Bueno, siempre tenemos que separar alimentos crudos de cocidos, para evitar la contaminación cruzada. La semana pasada hicimos una presentación, así que vamos a recordar que los alimentos crudos pueden tener bacterias que son peligrosas y
ser transferidas a otro alimento, un alimento cocido o listo para consumir. Bueno, entonces vamos a siempre estos alimentos mantenerlos separados, usar equipos y utensilios diferentes, almacenarlos en recipientes separados. Veamos acá esta situación, ¿no es cierto? En la heladera tenemos que tener cuidado porque productos como la carne, el pollo, el pescado, suelen, a veces mismo los huevos, pueden derramar jugos sobre alimentos que estén cocidos y finalmente hacer que ese alimento cocido termine, o esa preparación termine contaminado, ¿no? Entonces, cuando se produce en cantidades grandes, ¿no? Como quienes ya producen para la venta, por ejemplo, o un establecimiento como un restaurante, lo que se recomienda es, si se tiene una sola heladera, dividirla en sectores para los diferentes alimentos. Y si se tiene más de una heladera, es preferible disponer una para alimentos crudos y otra para alimentos cocidos. Y tenemos que tener una serie de cuidados en la heladera, siempre pensando en evitar este tipo de contaminación. Decíamos recién el problema que es cuando las carnes, los pollos, etcétera, pueden gotear sobre un alimento cocido y contaminarlos. Entonces, tenemos que tomar precauciones en cuanto a la forma en que los guardamos. Una cuestión que se recomienda en general es que los productos crudos estén en las partes más bajas de la heladera, de manera tal que si los productos listos están arriba, los productos que ya tuvieron un procesamiento, una cocción, están en la zona superior, evitamos que pueda caer ningún jugo, ningún líquido y contaminarlos. Esto es, bueno, es relativo, porque también otra cuestión es que a veces en las heladeras, en la parte superior, es donde la heladera está más fría. Entonces, también a veces es recomendable los productos que necesitan mayor refrigeración, los productos crudos, estén en la parte superior. Entonces, esta es una posibilidad, dependiendo un poco del tipo de heladera y, bueno, cómo esté funcionando bien, por supuesto, pero cómo enfría la heladera. Si es necesario por algún motivo asociado a eso, colocar más arriba estos productos, lo que vamos a hacer, igualmente siempre hay que hacerlo, ¿no? Es proteger esos derrames. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando platos, bandejas, que estos productos estén siempre aislados mediante film, o los podemos poner dentro de algún contenedor para evitar la contaminación cruzada. Decíamos recién, bueno, estas cuestiones, ¿no? Utilizar recipientes herméticos, film, de manera tal que en la heladera no ocurra ningún tipo de contaminación. Fíjense acá también en espacios donde se trabaja por ahí, donde trabajan varias personas, o donde se manipulan cantidades importantes de alimentos, también a veces es conveniente hacer rotulados, ¿no es cierto? Poner algún tipo de identificación. Bueno, estas cosas hay que evitarlas, ¿no es cierto? Nunca tiene que estar así, un alimento crudo que puede contaminar a otro, inclusive a veces cuando lo sacamos de la heladera, ¿no? Puede tocarse estos alimentos, o mismo por ahí acá hay un queso, por ahí está con un film o algo, pero puede contaminar incluso el packaging y ser un problema. Entonces siempre que metemos algo en la heladera tiene que estar protegido, cubierto correctamente. Bueno, esto en la heladera no lo tenemos que hacer, latas abiertas no se hace. La lata no es un contenedor que esté preparado para guardar un alimento una vez que está abierto. Es un contenedor que está preparado para guardar el alimento mientras está cerrado y esterilizado. Pero una vez que está abierto se puede recontaminar. Entonces, esto no.
o sea, en la heladera, lo pasamos a otro contenedor y lo guardamos de manera segura. Bueno, veamos la otra clave, la clave siguiente. Utilizar, bueno, estaba en un orden distinto, me quedó distinta la presentación. Estaba como clave 5, la vamos a dar antes. Es utilizar agua y materias primas seguras. Bueno, del agua ya hablamos también la clase anterior, podemos utilizar agua de red o bien potabilizar el agua. Dijimos para potabilizar el agua 2 gotitas de lavandina en 1 litro y dejamos reposar 30 minutos. Hervir el agua es otra forma de potabilizarla, utilizar agua de red. También hay unos filtros que pueden adquirirse que nos sirven para potabilizar el agua. En esos casos hay que tener en cuenta que no solamente hay algunos que sacan el cloro, esos no nos estarían potabilizando, ¿no? Esos son más bien para cuando tenemos agua de red, bajarle el contenido de cloro, pero hay otros que sí se venden y que sirven para reducir la carga microbiana. Eso hay que asesorarse bien en caso de querer utilizar ese método. Bueno, y también tenemos que elegir alimentos sanos y frescos desde su origen, ¿no? Por ejemplo, frutas, verduras, ¿no? Que tengan un buen aspecto, que los veamos que están frescos, que no estén magullados, que no estén golpeados, o que veamos así zonas oscuras. Siempre una fruta, por ejemplo, donde se golpea, eso genera una ruptura de las células, y es una zona del alimento donde pueden desarrollar más fácilmente los microorganismos, donde acceden más fácilmente a los nutrientes. Entonces debemos evitar adquirir frutas o verduras que estén en ese estado. En el caso de los huevos, por ejemplo, verificar que la cáscara esté limpia, homogénea, que no esté roto, rajado, que no esté sucio. Hay algunas medidas que que usamos frecuentemente y que debemos saber que constituyen muchas veces una barrera y disminuyen el riesgo de sustancias. Por ejemplo, el moho suele generar unas toxinas denominadas micotoxinas, que cuando nosotros pelamos o cortamos esas zonas que están afectadas, estamos disminuyendo los riesgos, ¿no? El lavado, ¿no? Un lavado correcto también. Todas estas operaciones tenemos que cuidarlas porque son muy importantes para reducir las cargas. Bueno, acá decir que tenemos que elegir muchas veces alimentos ya procesados. ¿A qué nos referimos con esto? Porque bueno, en términos nutritivos, a veces es saludable, al revés, ¿no es cierto?, comer alimentos que no sean procesados. Pero nos referimos a casos como, por ejemplo, la leche, ¿no es cierto? Una leche pasteurizada, tiene un tratamiento en el cual se ha bajado su carga microbiana, ¿no? Alguien, una empresa, se ha ocupado, digamos, de hacer un control de calidad, de ponerle una fecha de vencimiento, consumir leche cruda. A veces esto se hace muchas veces a raíz del turismo, ¿no es cierto?, comer productos que no están procesados y que pueden no tener garantías respecto de la inocuidad. Por otra parte también respetar siempre las fechas de vencimiento en todos los productos envasados. Siempre buscar y verificar la fecha de vencimiento. Bueno, en el caso de los productos que se consumen frescos, como frutas y hortalizas, siempre tenemos que lavarlos muy bien. Y desinfectarlos en el caso de los que se consumen crudos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero los lavamos, le sacamos toda la suciedad visible, y después los vamos a sumergir 15 minutos en agua con 3 gotas de lavandina por litro. Después enjuagamos bien con agua potable y ya podemos consumir. Bueno, tenemos que cuidar mucho, estamos hablando de alimentos seguros, y estamos viendo ya que estas operaciones, la compra, la recepción y el almacenamiento son pasos fundamentales en cuanto a obtener y a mantener esos alimentos seguros.
Las materias primas tienen que ser de buena calidad, porque de esa manera es más fácil mantenerlas bien durante el almacenamiento y la elaboración. Y veamos algunas cuestiones asociadas a estas etapas. En el caso de los productos envasados, ya dijimos recién que teníamos que verificar las fechas de vencimiento. ¿Sí? Ahí vemos, las podemos encontrar en los envases, ubicadas en distintos lugares, pero siempre que sean perecederos los alimentos van a figurar la fecha. Esas fechas de vencimiento las tenemos que verificar en el momento en que compramos, antes de utilizarlos en la preparación o antes de consumirlos, ¿no? Estos productos, en el caso que se consuman en forma directa. Es importante esto también, ¿no? No solamente cuando compramos, porque por ahí lo tuve en depósito mucho tiempo y se me venció. Entonces siempre hacer un chequeo antes de utilizarlos. Algo importante también, cuando hay algunos productos que tenemos que, cuando miramos esas, si estamos comprando, tenemos que tener en cuenta el tipo de producto y la vida útil que esperamos, porque si yo compro una leche que es larga vida y vence la semana que viene, no me estaría dando la prestación que yo estoy buscando, ¿no es cierto? Que es poder guardarla, está muy cerca, digamos, de su vencimiento. Entonces, tengan en cuenta eso, porque a veces uno compra por ahí un pack de 12 leches, no sé, porque la voy a utilizar en un determinado periodo de tiempo, y si no controlamos bien el vencimiento, es fácil que se nos termine pasando ese vencimiento mientras lo tenemos en depósito. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando nos abastecemos, en cuánto No, tiempo pero prevemos acá se recuperó utilizar la el mitad de la clase. alimento, ¿sí? Para evitar esto. No te la enchufes al lado. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenemos que controlar en cuanto a los productos envasados? Tenemos que verificar que las condiciones y el envase estén en buen estado, ¿no? Los envases tienen que estar íntegros, limpios, no estar abollados ni rotos. Fíjense, a veces vemos cuestiones de este tipo. Acá el packaging roto, estas situaciones, acá hay un derrame, o esto, ¿no? Las latas es importante que no estén ni golpeadas, ni hinchadas, ni oxidadas, porque estos alimentos han sido esterilizados dentro de la lata, y esa condición se mantiene en tanto el packaging se mantenga en buen estado. Si se rompe, si está abollado, puede haber perdido esa característica de estar estéril el producto, y además también estos envases tienen una protección interna, una laca que evita que el alimento esté en contacto con otras partes del envase, ¿no? Con otros materiales. Entonces siempre hay que verificar eso. Lo mismo si están hinchadas, puede representar un desarrollo interno, algún microorganismo que genera gases, entonces hace que la lata se hinche. Lo mismo si está oxidada, ¿no? Estaría denotando un envase viejo y que ha sido tratado incorrectamente. Bueno, en los productos frescos, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Siempre, bueno, el estado de higiene, ¿cierto? Los huevos, preferentemente que no tengan materia fecal, que es lo más común en su exterior, ver este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo están presentados, que no haya insectos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con el tema de los huevos y ver algunos detalles con esta materia prima que se utiliza muchísimo. Lo que tenemos que hacer, esto siempre lo preguntan, es guardarlos en heladera, preferentemente, si no, en un lugar bien fresco, pero lo ideal es conservarlos en la heladera y no lavarlos previamente. ¿Por qué no los vamos a lavar? Bueno, porque los huevos tienen una película, naturalmente, una película que los protege de que pueda entrar algún microorganismo al interior. Entonces, no los vamos a lavar. Porque de esa forma también evitamos el ingreso de contaminación desde la misma suciedad que tiene exteriormente.
esa suciedad externa también tenemos que evitarla cuando los vamos a utilizar. Entonces, sí los vamos a lavar en el momento de usarlos, no antes de guardarlos, ¿entiendes? O sea, lo guardo sin lavarlo, para evitar que entren los microorganismos que tienen en el exterior. Al momento de usarlos sí los lavo. Bueno, no guardarlos cerca de productos que tengan olores fuertes porque es permeable, puede absorber esos olores. Como les decía recién, lavarlos recién antes de utilizarlos. Y siempre que estemos en contacto, que estemos manipulando huevos, que los hayamos cascado, que hayamos hecho alguna preparación, lavarnos bien las manos, porque recordemos que puede el huevo estar incluso internamente contaminado. Vamos a verlo cuando veamos la salmonela un poco más en detalle. Bueno, tener en cuenta, a ver, acá hay como un resumencito de estas cuestiones, ¿no? Lo que decíamos, algunos tips. Esta cuestión de evitar lavarlos, por lo que les comentaba, que tiene esta membranita que puede evitar la entrada de microorganismos, lavarlos justo antes de usarlos, guardarlos en recipientes cerrados o apartados de otros alimentos, porque exteriormente siempre pueden tener una contaminación. Cuando bueno, cuando los rompemos, esto que decíamos, evitar que la suciedad que puede estar en el exterior ingrese, entonces ahí sí los vamos a lavar, pero de todas maneras, por más que hayan sido enjuagados, tenemos que evitar que la parte exterior toque, digamos, el contenido interno. Y cuando los cocinamos, siempre cocinarlos de manera tal que la cocción sea completa. Ahora después lo vamos a ver también esto varias veces, cómo sabemos que se cocinó bien y porque tiene que estar todo bien coagulado, digamos, la yema tiene que quedar bien opaca y cocida, y la clara también, ¿no? Tiene que quedar transparente. Bueno, hay algunas pautas que nos indican si el huevo está fresco o si es viejo. Por ejemplo, la clara tiene que ser densa y transparente. La yema la vamos a ver que está firme y centrada en el centro de la clara. Cuando lo sumergimos en agua, un huevo que es fresco va a ir al fondo. En cambio, cuando es un huevo viejo, se empieza a mezclar la clara con la yema, muchas veces se rompe muy fácilmente la yema. Cuando lo sumergimos en agua, vamos a ver que flota. Ahora lo vamos a ver en un dibujito. Bueno, acá ven, esto sería un huevo fresco, más o menos, esta sería lo que vemos, como que está, se mantiene, esto no se abre tanto cuando lo abrimos, cuando lo cortamos, digamos, y lo ponemos en un recipiente, se mantiene más uniforme, no se desparrama tanto la clara, y la yema está bien en el centro. Visto de costado sería así, tiene como más estructura, soporta más la clara, y cuando lo colocamos, lo sumergimos en agua, se va a disponer de esta manera, en el fondo, y se va a ir acomodando así. Cuando empieza a perder frescura, cuando empieza a envejecer, empezamos a notar que ya la yema no está tan centrada. Como se empieza a generar una cámara de gas en esta zona, cuando lo colocamos en agua puede ser que quede en el fondo, pero se va a empezar a disponer de esta manera, como que la parte más ancha del huevito se va como para arriba, y cuando directamente ya está viejo, va a flotar y se va a orientar de esta manera, y vamos a ver ya una disposición de este estilo, ¿no es cierto? La yema no va a estar centrada para nada y va a tener menos estructura la clara. Bueno, pasamos a otro alimento importante y crítico que tenemos que cuidar mucho, que son las carnes. En el caso de las carnes rojas, una cuestión que debemos controlar es que no presenten olores desagradables, abombados, fétidos. Siempre tenemos que ser observadores a la hora de comprar alimentos, o de utilizarlos, ¿no? De comprarlos puede ser que el envejecimiento o el problema haya ocurrido en la etapa de almacenamiento. Entonces, valernos de los sentidos, ¿no? Tampoco tienen que presentar zonas oscuras,
irregularidades en el color, zonas verdosas. Eso es un indicio de bueno, un estado avanzado, digamos, de contaminación. En el caso de las frutas, las hortalizas, las verduras, es siempre preferible utilizar las que sean de temporada, que van a ser más frescas. No comprar mucha cantidad, sino más bien para 3 o 4 días, sobre todo cuando hace calor. Tener por separado, diferenciar, ¿no es cierto?, aquellas que tienen tierra, como las papas, por ejemplo, o puede ser alguna otra que pueda tener tierra, de las que no, ¿no es cierto? De las, por ejemplo, un morrón o otro tipo de hortaliza. Bueno, en el caso del pollo, ¿qué tendríamos que controlar? La piel del pollo tiene que ser lisa, blanda, elástica, un color amarillo pálido, rosáceo, clarito, ¿no? Hasta puede ser un poco más amarillo, eso depende un poco bueno, de la edad del animal, pero algo así, digamos que estaría bien, y no algo de este tipo, ¿no? Cuando ya vemos coloraciones extrañas, la piel así muy arrugada, esto nos está hablando de un mal estado. El pescado, ¿qué tenemos que considerar? ¿A qué tenemos que prestarle atención? La carne tiene que ser firme, elástica, los ojos brillantes, no hundidos, las agallas de color rosado y bien adheridas. Los tenemos que cocinar lo antes posible, almacenarlos el menor tiempo posible. Es una carne de poca vida útil, ¿no? También cuando compramos, tenemos que considerar los lugares en donde nos abastecemos, el estado de higiene de esos espacios, ¿no? Bueno, si está ordenado, si está sucio. También cuáles son las temperaturas, si los alimentos están correctamente almacenados. Y en cuanto al almacenamiento, tenemos que considerar las 3 situaciones, ¿no? Aquellos alimentos que están a temperatura ambiente, en estanterías, en alacenas, etcétera, o los que están refrigerados, en heladera, o congelados en freezer. Esto cuenta tanto para los lugares donde nos abastecemos, como para nuestros propios espacios de trabajo, ¿no? Siempre hay que controlar el estado de higiene de esos lugares de expendio, el orden, la limpieza, preferentemente que predominen los colores claros, que nos permiten poder visualizar si el lugar está limpio o no, que no haya animales en los establecimientos, gatos, perros, que haya una buena iluminación, que haya artefactos protegidos contra la rotura. Estos es otro aspecto que tienen que tener en cuenta los que están con los trámites para hacer pupa, que en los espacios donde trabajan tienen que tener protección en las luces para evitar que cualquier estallido pueda generar una contaminación física. Los estados de las estanterías, ¿no? Todos son indicios que nos hablan de cómo en ese lugar donde están vendiendo los alimentos se trabaja con los mismos, si hay cuidados o no los hay. También es importante que prestemos atención a la conducta de quienes manipulan los alimentos en estos espacios. Bueno, acá vemos, ¿no? Hay limpieza de las manos, cómo es la indumentaria, si se están cumpliendo con las cuestiones que vimos respecto de los cuidados de manipulador. Algo así sería como lo correcto, ¿no es cierto? Una persona que está prolija, con indumentaria correcta, que utiliza los elementos adecuados para manipular los alimentos. Bueno, los otros tipos de almacenamiento: refrigerado, en la heladera, recordamos, a temperaturas inferiores a los 5 grados, ya lo vimos un poco la clase anterior, y después vamos a estar hablando un poquito más sobre esto. A estas temperaturas, los microorganismos se pueden multiplicar, pero dijimos que lo hacen de una forma mucho más lenta, es como que están como dormidos, aletargados, decíamos, ¿no? Y el otro almacenamiento es el freezer. La temperatura de freezer tiene que ser por debajo de los 18, de menos 12 a menos 18 grados centígrados. En esta situación también se multiplican los microorganismos, siempre tengamos en cuenta que el frío no elimina, pero
todavía mucho más lenta va a ser la multiplicación. Y entonces, cuando nosotros nos compramos algún alimento que debe estar refrigerado o que debe estar congelado, es importante tener una percepción de si las temperaturas son o no las correctas. Bueno, en cuanto al almacenamiento en estanterías, alacenas y demás, es importante que se haga en lugar seco, que esté bien ventilado, iluminado, que los estantes sean de fácil limpieza y desinfección, nunca sobre el piso, ya lo charlamos antes, ¿no? Estas situaciones de este tipo, bueno, no, están prohibidas, digamos. Acá no tenemos ningún control, tenemos posibilidad, favorecemos, fomentamos las plagas, digamos, es una situación que debe evitarse. Bueno, esto ya también lo hablamos, ¿no es cierto? Nunca almacenar alimentos con productos que no sean alimenticios para evitar cualquier tipo de contaminación. Bueno, algunos cuidados en la heladera y en el freezer. Ya vimos que los alimentos tenían que estar guardados en contenedores que nos permitan evitar la contaminación cruzada, y además tenemos que tener en cuenta también la rotación de estos productos. Por eso es importante rotularlos, sobre todo cuando, ya les digo, trabajamos con cantidades no en lo doméstico, que por ahí es más sencillo poder recordar, bueno, cuando uno guardó un alimento, pero cuando ya se trabaja con cantidades más grandes, en espacios que producen alimentos en forma comercial, siempre es crítico que los alimentos estén rotulados, que indiquen el nombre del alimento, cuántas porciones tengo en ese contenedor, qué día se lo envasó, si está crudo, precocido o cocido. Es importante para el manipulador, y sobre todo cuando hay varios manipuladores que tienen que estar comunicados respecto de lo que sucede en ese espacio de trabajo. Entonces, es una práctica que a veces cuesta un poco incorporar, pero que es muy, muy útil para evitar problemas. Bueno, y veamos un poco algunas cuestiones respecto de la utilización de la mercadería, ¿no? Hablamos recién de la rotación en la heladera, la importancia de rotular, y además, otra cosa que tenemos que considerar es respetar la rotación, ¿no es cierto? Lo primero que entró, o lo de la fecha de vencimiento más vieja, tiene que ser lo primero que se utilice. Entonces, por eso en productos que son envasados, porque esto lo anterior más bien para productos frescos, o también podría ser, cuando después veamos cuando están elaborados, también en estos freezer o en estas heladeras, indicar fechas. Y en el caso de los productos envasados, tenemos que leer el envase, ¿no? Porque en el envase vimos que estaba la fecha de vencimiento, y en función de esa fecha de vencimiento también tenemos que utilizar los productos. Siempre lo que tiene fecha de vencimiento más próxima es lo que tengo que utilizar primero, para evitar utilizarlo vencido, ¿no? O tener que tirarlo porque se vence. Claro, bueno, para garantizar eso también es útil disponer los productos alimenticios o las materias primas de manera tal que nos quede más a mano. Lo que va a vencer primero nos quede más a mano. Entonces, cuando se hace una compra, siempre dejar más adelante o ubicar los distintos productos de manera tal que nos quede más fácil, más accesible lo que tiene fecha de vencimiento más próxima. Bueno, ¿y cuánto tiempo podemos almacenar los alimentos? Veamos algunos datos que son orientativos, ¿no es cierto? Por supuesto, depende de muchas cuestiones esto, pero a grandes rasgos podemos decir que la carne picada, cuando está cruda, en la heladera como máximo 2 días, no más, en el freezer la podemos guardar 2 meses, por eso es importante que cuando lo guardo en el freezer, indicar la fecha en que lo coloqué, y también nosotros mismos podemos poner una fecha de caducidad, como para orientarnos, ¿no? En el caso de las carnes, las carnes
en un pedazo, los bifes, por ejemplo, 3 días en heladera, en el freezer 5 meses. Noten acá que hay una diferencia. Siempre la carne picada es un producto más riesgoso porque las carnes, la contaminación la tienen a nivel superficial. Entonces, cuando nosotros las picamos, estamos haciendo que esa contaminación tome contacto con una superficie de producto mucho más grande. Y siempre, además, que se particiona un producto, se liberan nutrientes para los microorganismos. Entonces la carne picada es un producto de mayor riesgo que una carne en un trozo. Por eso son las diferencias en cuanto a los tiempos. Rellenos cocidos, bueno, también 2 días en heladera, 1 mes en el freezer. Comidas preparadas como guisos o salsas, 2 días en heladera, 3 meses en el freezer. La pizza, 3 días en heladera, 2 meses en el freezer. Manteca, quesos, 14 días en la heladera. Huevos frescos, 21 días. Esto, bueno, van a verlo variable. Hay quienes dicen 30 en la heladera. No se deben congelar, así que no vamos a poner ahí un tiempo en el freezer. Algunos otros productos, la leche. Esto hay que ver también, ¿no es cierto? Hay que leer el producto, ¿sí? 1 semana en la heladera o 2 meses en el freezer. Entonces yo por ahí compro una leche que dice fecha de vencimiento dentro de, no sé, de 1 semana. Bueno, bárbaro, la puedo tener en la heladera 1 semana. Si la pongo en el freezer, le estoy extendiendo la vida útil, pero tengo que ver cuándo la coloqué, ¿no? Como para saber bien hasta cuándo la puedo utilizar. Los vegetales frescos en la heladera 3 a 5 días, algunos se pueden frizar, por ejemplo la cebolla picada 1 o 2 meses, el morrón picado hasta 1 año, puede durar en el freezer. Vegetales cocidos en la heladera 3 días, 3 días y en el freezer 6 meses, hasta 6 meses digamos que pueden conservarse. Pero ya les digo, son datos estimativos. Después ustedes en sus procesos tienen que ir un poco investigando y viendo de acuerdo a lo que utilizan, qué plazos pueden manejar. Bueno, cuando quienes producen alimentos en mayores cantidades, en estas etapas de compra y recepción de materias primas, tienen que verificar, en algunos casos, los protocolos de análisis, ¿no? Cuando se les puede pedir al proveedor, y qué controles de materias primas hacer, o tener algún sistema de control de materias primas, ¿no? Por ejemplo, podrían ser ciertos, mandar a hacer algún análisis en particular, hacer un control organoléptico, o sea, registrar si el producto está en condiciones o se ajusta a lo que nosotros tenemos establecido. Otra de las claves es la cocción completa. Habíamos conversado la clase anterior sobre todas las condiciones relacionadas al desarrollo de microorganismos, y vimos que las altas temperaturas, a diferencia de las bajas temperaturas que solamente los aletargaban, las altas nos permiten reducir carga microbiana, es decir, destruir microorganismos, ¿no? Entonces un alimento que está por ahí a temperatura ambiente y tiene una cierta carga, o que está crudo, aún estando refrigerado, va a tener una carga microbiana. Cuando atraviesa el proceso de cocción, vamos a lograr una reducción muy significativa o la destrucción, en algunos casos completa, de los microorganismos. Tenemos que recordar que para que el alimento sea inocuo, como regla general, después vamos a ver algunos casos particulares, pero como regla general, lo que tenemos que garantizar es que todas las partes del alimento alcancen, lleguen a 70 grados centígrados. Y acá hay que subrayar todas las partes, ¿no? No el borde, no una fracción, sino todo el alimento. Entonces, el manipulador debe cocinar completamente los alimentos. En el caso de las carnes, verificar que no queden partes rojas en el interior, o jugos rojos, que los alimentos que requieren hervor, hiervan realmente, las sopas, los guisos, ¿no?
para de esa forma garantizar que llegaron a esos 70 grados. Cuando hay que recalentar la comida, hacerlo de manera tal de que sea completo eso, ¿no? Que realmente de nuevo todo el alimento alcance la temperatura adecuada, 70 grados. De ser posible, esto es una práctica muy recomendable, siempre que, sobre todo para aquellos que producen comercialmente alimentos y lo hacen en cantidades distintas a las cantidades domésticas, utilizar termómetros. Cuando usamos termómetros, debemos hacerlo correctamente. ¿Cómo se utiliza correctamente un termómetro para medir la temperatura en una carne? Tenemos que, recuerda que dijimos que el alimento debía alcanzar una temperatura en todas las partes, entonces siempre tenemos que elegir la parte más alejada del exterior, o sea, la parte más gruesa, por ejemplo, de un trozo de carne, y colocar el termómetro de manera tal que llegue al centro de esa parte. Nos tenemos que asegurar de estar midiendo la temperatura de la carne y no de otra cosa, por ejemplo del hueso o de un recipiente, o sea, si yo pincho por ahí estoy tocando el recipiente, eso desde ya que va a estar más caliente que la carne, que por ahí ese punto crítico donde nos cuesta alcanzar la temperatura correcta. Por eso es importante tener estas precauciones a la hora de hacer la medición. Y otra cuestión muy importante es que los termómetros, al igual que otros utensilios, pueden ser fuente de contaminación cruzada. Y además también nos pueden recontaminar el mismo alimento. Si yo medí varias veces la temperatura y entre una medición y otra no lo sanitizo, corro el riesgo de contaminarlo aun cuando haya sido cocido correctamente. Entonces, siempre asegurarse de limpiar y higienizar bien esos termómetros, cada vez que lo utilizamos, ¿no? Bueno, y la otra clave es la de temperaturas seguras. ¿No? Charlamos, ya saben que tenemos que mantener a los alimentos por debajo de 5 grados o bien por encima de 60 y evitar lo máximo posible la zona intermedia, entre 5 y 60 grados. Por supuesto, los alimentos pasan por esta región. Lo que tenemos que hacer, sobre todo los que son de más riesgo, ¿no? Hay algunos que los podemos almacenar a temperatura ambiente sin demasiados problemas, pero todos aquellos que vimos que son más críticos, tenemos que tratar de que pasen por esta zona el menor tiempo posible, o sea, transitarla lo más rápido posible. Y vamos a ver algunas pautas relacionadas con eso. Bueno, ahí volvemos a insistir, lo vamos a decir muchas veces, porque tanto decirlo uno se lo termina internalizando, ¿no? Por debajo de 5 grados, y cuanto más abajo nos vamos, se dificulta más la multiplicación de los microorganismos. En las zonas intermedias tenemos alimentos con mayor riesgo de proliferación de microorganismos, por lo tanto de contaminación. Por encima de 60 se empieza a dificultar la multiplicación, y por encima de 70 estaríamos con una cocción correcta. ¿Qué cuidados tenemos que tener en torno a esta clave de la inocuidad? Los alimentos cocidos a temperatura ambiente, la recomendación es que no pasen más de 2 horas. Cuando vamos a enfriar esos alimentos para almacenarlos, tenemos que hacerlo rápidamente, ¿no? Y llevarlos preferentemente por debajo de los 5 grados centígrados. Las comidas preparadas no hay que almacenarlas durante mucho tiempo, ya les vimos en algunos casos datos orientativos, y ni siquiera hay que guardarlas por mucho tiempo en la heladera, porque dijimos que la heladera, si bien hace más lento la multiplicación de los microorganismos, no la detiene, simplemente la desacelera. Entonces, tampoco en la heladera se los debe almacenar durante mucho tiempo. Otro aspecto importante, no descongelar a temperatura ambiente. Fíjense cómo todas estas cuestiones, todos estos ítems, tienen que ver con el tiempo que vamos a estar en esa zona intermedia del termómetro. ¿Cómo hacemos para enfriar
correctamente a los alimentos. Dijimos que lo deseable es enfriarlos rápidamente. Entonces, cuando nos dedicamos a producir alimentos y tenemos que enfriar cantidades grandes de alimentos, o inclusive puede ser a nivel doméstico, porque preparamos una cantidad importante como para frizar, para guardar y tener en el tiempo, tenemos que hacerlo en forma rápida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aceleramos ese proceso de enfriamiento? Vamos a fraccionar el alimento del cual se trate y utilizar recipientes poco profundos. De esta manera, por ejemplo acá, de esta forma lo que vamos a hacer es facilitar el intercambio, digamos, de energía, el enfriamiento, para que sea muchísimo más rápido. Y también después nos ayuda en el proceso contrario, ¿no es cierto? Cuando hay que descongelarlo, también facilita el hecho de que esté el alimento repartido en porciones más pequeñas. Bueno, dijimos que había que descongelar los alimentos de maneras seguras. Veamos algunas de esas maneras. Podemos sacar un alimento congelado del freezer y colocarlo en la heladera, en la parte más baja del refrigerador, de manera tal que cuando vaya aumentando la temperatura, dijimos que ese alimento iba a estar en el freezer a menos 12, menos 18 grados centígrados, bueno, va a tardar más, pero no va a superar nunca la temperatura de la heladera, 5 grados, digamos. De esa forma, lo estamos manteniendo en una zona segura. Esta práctica requiere de una planificación, porque no es un método rápido para descongelar. Otra posibilidad es descongelarlo como parte de la cocción, es decir, colocarlo congelado dentro de en este caso dentro de una olla, por ejemplo, y descongelarlo siempre, por supuesto, hay que verificar, hay que chequear, digamos, que se haya descongelado completamente y que haya toda la preparación alcanzado la temperatura de cocción correcta, ¿no? Esto se puede hacer en el caso de verduras, de hamburguesas, ¿no? Que uno las saca congeladas y las cocina directamente, de fracciones pequeñas de carne, porque si si yo tengo un trozo de carne muy grande y está congelado, el tema es que va a tardar demasiado en cocinarse y es posible que no nos resulte conveniente, porque tenga una cocción de la parte superficial y tarde mucho en cocerse completamente. Otra posibilidad es el microondas. El microondas es práctico, descongela bastante rápido, pero hay que tener en cuenta que es un poco desparejo en cuanto a este proceso de aumentarle la temperatura. Entonces, inmediatamente que se descongela un alimento en el microondas, tenemos que cocinarlo. O sea, es para hacerlo en el momento. Otra posibilidad es descongelar bajo chorro de agua. Bueno, esta puede utilizarse si queremos descongelar algo que sea pequeño, por ejemplo, un trozo de carne chiquito, pero ya para cuestiones más grandes no es muy recomendable, primero porque se va a tardar demasiado tiempo y entonces dijimos pasar rápidamente por las temperaturas intermedias, entonces se me va a ir aumentando la temperatura exterior mientras que el centro sigue congelado, entonces tengo que estar mucho tiempo, el exterior va a estar a temperaturas no seguras, mientras que el interior sigue congelado, me lleva mucho tiempo y eso es un problema. Y además, bueno, también gastamos un montón de agua. Pero bueno, por ahí para alguna pieza pequeña podría resultar. Bueno, una cosa importante es mantener la cadena de frío. Lo charlamos en la clase anterior, en todas las etapas por las cuales va pasando el alimento,
que conserve la temperatura segura. Por ejemplo, si es un alimento refrigerado, tendrá que estar entre 0 y 5 grados, durante el transporte, en la recepción, en el almacenamiento, cuando lo manipulamos, cuando se está vendiendo, en todas las etapas, tiene que tener una temperatura adecuada. Y lo mismo si es un congelado. Veamos algunos casos cuando esto no sucede, cuando se pierde, se rompe la cadena de frío. A veces cuando se trasladan alimentos y no se lo hace en un camión que tenga una cabina refrigerada adecuada, se está trasladando de esta forma, esto fíjense acá, expuesto al sol, eh, se perdió completamente la cadena de frío. Estos alimentos debieron ser trasladados en un transporte adecuado. Esta foto la saqué yo misma, en un supermercado donde los productos que por algún motivo por ahí no tenían el precio o algo, los separaban en la cajera, y fíjense qué desastre esto, ¿no? Está sin refrigeración, es un queso, no sé si se nota, y sobre el piso, ¿no? Se perdió la cadena de frío, buenas prácticas, no, ninguna. Los productos que tienen que estar almacenados, refrigerados, por ejemplo en el lugar de expendio, y que por algún motivo la heladera, por ejemplo, puede ser que no en todas las partes la temperatura sea correcta, entonces en lugar de estar a la temperatura adecuada, está a una temperatura menor, a una temperatura ambiente. Bueno, esta práctica es antiguísima y sigue todavía estando, yo lo he visto hace mucho tiempo, cuando se distribuye la leche, que por ahí se deja en los locales antes de que abran, porque bueno, por cuestiones seguramente de logística, entonces quedan los sachets de leche sin refrigeración, además, bueno, depositados en lugares a veces inadecuados. Entonces, todas estas prácticas no se deben hacer y son contrarias a mantener la cadena de frío. Bueno, tenemos que, cuando compramos mercaderías, hacerlo cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado, nos abastecemos, utilizar una secuencia correcta. ¿Cómo sería esta secuencia? Bueno, primero, esto es un poco más doméstico, ¿no? Pero podría darse también en otros contextos. Primero, comprar productos de limpieza, de perfumería. Después, comprar alimentos no perecederos como harinas, fideos, galletitas, etc. Después, alimentos frescos como frutas, verduras. Y por último, comprar los alimentos refrigerados. Es un ejemplo de cómo contribuir a que se mantenga la cadena de frío, tener esos alimentos el menor tiempo posible fuera de las heladeras, ¿no? En el caso de las carnes y demás, es conveniente, como generalmente hay en los supermercados y demás, colocarlos dentro de bolsas para, de paso, también evitar derrames y contaminación cruzada. Recuerden que la contaminación cruzada también había que resguardarla, había que tomar medidas en las distintas etapas, ¿no? Entonces, durante el abastecimiento, también tengan en cuenta separar crudos de cocidos, ¿no? O crudos de alimentos que no van a tener un procesamiento posterior. Bueno, tenemos que, cuando compramos, controlar también las temperaturas, ya lo habíamos dicho antes, de refrigeración, que sean adecuadas, esta cuestión de que a veces las heladeras se apagan, tener cuidado con este tipo de cosas, o también notar un poco, a veces simplemente con el tacto podemos darnos cuenta si ese producto no está correctamente refrigerado. Bueno, cuando almacenamos a temperatura ambiente, bueno, habíamos visto antes ya la parte de las estanterías, alacenas y demás. Veamos ahora algunas cuestiones a cuidar cuando son productos que tienen que estar refrigerados. En la heladera, con respecto del almacenamiento refrigerado o en el freezer,
y asociado, digamos, a esta cuestión de la cadena de frío, tenemos que evitar descongelar y volver a congelar alimentos, ¿no? O sea, una vez que descongelamos un alimento, no tenemos que volver a congelarlo. ¿Por qué? Porque cuando un alimento es congelado y se descongela, hay en ese proceso siempre hay liberación de nutrientes, ruptura de las estructuras, ¿no? Entonces, se liberan nutrientes para los microorganismos y eso favorece el desarrollo, de manera tal de que si estamos descongelando, esto pasa por una temperatura que ya no es la de refrigeración, por ahí hay que ver en qué condiciones se descongeló, se va a dar una mayor proliferación de microorganismos, incluso dentro de la heladera, porque ya dijimos que a medida que la temperatura va aumentando, incluso a bajas temperaturas, aumenta la proliferación de microorganismos. Entonces, cada vez que uno lo vuelve a congelar, está en una situación más desfavorable para ese alimento. Lo que hay que hacer es, si uno descongela carne, por ejemplo, es cocinarla y luego, si quiero, la vuelvo a congelar, pero ya cocinada, donde yo bajé y reduje significativamente la carga microbiana. Otro cuidado que tenemos que tener en el freezer, ya dijimos antes, no solamente cuando vamos a frizar una preparación, sino también en general, cuando un alimento nos lo abastecemos y vamos luego a guardarlo, de separarlo en paquetes pequeños. Por ejemplo, si usamos carne picada en grandes cantidades, bueno, tenemos que fraccionarla en cantidades más pequeñas. Siempre, bueno, recién les comentaba esto, ¿no? Y acá está un poco más extenso en un texto, la cuestión esta de evitar la recongelación, ¿no? Dijimos este temita que les comentaba, que se liberan líquidos, ¿no? Que pueden ser nutrientes eh, para los microorganismos. También considerar que en la parte externa, cuando un alimento se está descongelando, lo que es más externo pasa por temperaturas que no son las adecuadas, mientras que el centro puede llegar a seguir congelando. Entonces, en esos procesos, en la superficie se puede contribuir a la reproducción de los microorganismos. Bueno, y lo que les decía recién, si lo cocinamos completamente, entonces sí podemos volver a frizar. Otro cuidado que hay que tener cuando vamos a colocar un alimento en la heladera, es que, o en el freezer también, que no estén demasiado calientes, ¿no? Porque esto lo que hace es aumentar la temperatura del contenedor. Queremos también que dentro del recinto de la heladera se mantenga una temperatura correcta. Entonces, si yo coloco un alimento muy caliente, estoy haciendo que la temperatura se modifique dentro del equipo que tiene que refrigerar. Otra cuestión, no tenemos que sobrecargar demasiado la heladera, porque para que enfríe correctamente es importante que haya una circulación de aire entre los alimentos, ¿no? Entonces, si la sobrecargamos mucho, bueno, no va a estar enfriando correctamente. Para que funcionen bien las heladeras, también es importante descongelarlas frecuentemente. Como dato orientativo, una vez por mes, y de paso la limpiamos, ¿no? Y evitamos contaminación en la heladera. Bueno, esto ya lo vimos, no sobrecargarla. La tenemos que abrir, ahí me quedó una T, abrir solamente cuando sea necesario, evitar que se pierda frío, ¿no? Lo menos posible. Cuando somos muchos trabajando en espacios, es importante que estas cosas estén indicadas, en carteles podemos indicar, mantenga la puerta cerrada, para garantizar que el equipo funcione y cumpla con su función, esté el recinto a la temperatura adecuada. Bueno, y esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo vimos con preparaciones, también lo mencionamos para, por ejemplo, la carne picada.